Vamos a iniciar con Shalom, el shalom, Shalom, hermana Ruth. Shalom, shalom, shalom. Vamos shalom, a iniciar shalom. con el capítulo 29 de Primera de Samuel. Recordamos que en el capítulo anterior, el 28, eh, nos hace ver que cómo es que Saúl, ¿verdad? Eh, decide buscar a una mujer que trataba con demonios, ¿no? Y pues todo esto nos hizo ver, hermanos, del cuidado que nosotros debemos de tener con esto, ¿verdad? Ya sea con el horóscopo, con el tarot, que tiene que ver con la adivinación, ¿no? Entonces, vemos cómo el no saber, el no saber a dónde se metía Saúl hizo caer en este pecado terrible. Porque mire que dice el versículo 21. Cuando, hermanos, por eso el Padre nos dice y nos advierte de muchas maneras. Mire, el 21 dice del 28, la mujer se acercó a Saúl, vio que estaba golpeado con pánico. Hermanos, en los mejores de los casos, eso es lo que le pudo haber pasado, porque le pudo haber pasado algo peor, ¿verdad? Y sigue diciendo, y le dijo, mira, tu sierva escuchó lo que dijiste, yo puse mi vida en mis manos y he oído las palabras que tú me has hablado. Ahora, por tanto, te ruego, tú escucha a lo que tu sierva dice. Dice, déjame poner un bocado de pan delante de ti, entonces come para que tengas alguna fuerza cuando te vayas por el camino. Podemos ver de que eh, mucha gente, hermanos, desconoce esto, ¿no? Piensan que es solo un juego, no entienden la gravedad que puede llevar esto, ¿no? Eh, y las repercusiones que pueden haber para nuestra vida, el hecho de practicar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que el enemigo nos quiere hacer creer, ¿verdad? Nos quiere hacer creer, porque sabemos que no fue Samuel, ¿verdad? Saúl creyó haber visto a él, pero no era él, era el enemigo, ¿no? Entonces, si no hay algún otro comentario de mis hermanos, vamos a pasar al capítulo 29. Lo voy a leer todo y luego pues hacemos los comentarios, ¿verdad? Ok. Iniciamos. 29 dice, los Filistín reunieron a todo su ejército en Afec, cercamiento, mientras el ejército de Israel levantó su campamento junto a Ein-Dor, que estaba en Israel. Los jefes de los Filistín estaban pasando con sus cientos y miles. David y sus hombres iban en la retaguardia con Agis. Los jefes de los Filistín preguntaron, ¿qué están haciendo estos hebreos aquí? Agis respondió a los jefes de los Filistín, este es David, que era siervo de Saúl, rey de Israel.
Él ha estado con nosotros por algún tiempo, aún este segundo año, y no he encontrado falta en él desde el momento que se unió a mí hasta ahora. Pero los jefes de los Filistín se enojaron y le dijeron: haz que el hombre regrese y vuelva al lugar que apartaste para él. No dejes que él venga a la guerra con nosotros, porque en el campo de batalla puede volverse nuestro enemigo. ¿Qué mejor manera puede haber para él para reconciliarse con su Adón que cortar la cabeza de nuestros hombres? Este es David. Ellos solían danzar y cantar acerca de él. Saúl ha matado a sus miles, pero David sus 10,000. De modo que Achs hizo llamar a David y le dijo: como Elohim vive, tú has sido recto y aprobado a mis ojos, y yo mismo estaría más que complacido que fueras en campaña conmigo, porque no he encontrado nada malo contigo desde el día que llegaste hasta ahora. Sin embargo, los jefes no confían en ti. Por lo tanto, ahora regrésate y ve en Shalom, para no hacer lo que parece malo a la vista de los jefes de los filisteos. David dijo a Achs: pero ¿qué te he hecho? ¿Qué has encontrado en tu sirviente desde el primer día que yo estaba delante de ti, aún hasta este día, que yo no vaya a la guerra contra los enemigos de mi Adón el rey? Achs respondió a David: yo sé que tú eres bueno a mis ojos. No obstante, los jefes de los filisteos han dicho: él no subirá con nosotros al campo de batalla. Así que levántate temprano en la mañana con los sirvientes de tu Adón que vinieron contigo, y vete al lugar que yo designé para ti. Tú eres bueno a mi vista, y levántate temprano para que tu jornada, cuando haya luz, vete. David se levantó temprano en la mañana, él y sus hombres, para irse y guardar la tierra de los Filistín, mientras los Filistín subían a Israel para la batalla. Bien, hermanos, entonces aquí vemos que los filisteos querían adelantarse, querían eh, dar un golpe, ¿no? Certero, como aprendimos en el capítulo 28. Ellos incursionaron eh, en el territorio israelita con el hecho de provocarlo, ¿no? Pero sabemos que Israel estaba al pendiente, ¿verdad? Los dos ejércitos estaban listos ahí para la batalla. Eh, pero eh, regresando un poquito, si nosotros recordamos, hermanos, David, lo que se menciona acá, ¿no? Que los jefes de los filisteos no estaban pasando cuando miraron, preguntaron: ¿qué están haciendo estos hebreos aquí? Mas aún no se habían dado cuenta quién era, ¿no? Pero regresando, hermanos, nosotros recordamos quién fue el primero en traicionar a David para que David se fuera de Israel. Si nosotros recordamos, fue el pueblo de los cifeos. Dos veces, dos veces traicionaron, quisieron entregar a David a Saúl, ¿no? Entonces, David ahora se encuentra, hermanos, en un lugar en el que yo creo que él nunca se imaginó estar.
Porque si nosotros recordamos, hermanos, David, él estaba, él iba, bueno, para recordar, miremos lo que dice aquí Samuel en el versículo 28, 1 y 2, dice, en el tiempo acordado los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra contra Israel. Agis le dijo a David, tú sabes, por supuesto, que tú y tus hombres me acompañarán a batalla. David respondió, veo que tú sabes lo que tu siervo hará. Agis dijo a David, por esa respuesta te estoy haciendo mi guarda espalda personal continuamente. Entonces, lo que vemos acá es que aquí se está saliendo un poco de las manos el hecho de que David acompañe a Agis a la guerra contra Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque le hace pensar a Agis que él está haciendo lo que Agis quiere, pero no es así. Él está incursionando en territorio filisteo, pero a la misma vez está en contra de ellos, ¿verdad? No está haciendo lo que, lo que le dice él aquí en el versículo 2, ¿no? Entonces, eh, cuando los filisteos, los príncipes se dan cuenta que los hebreos estaban ahí, hermanos, ellos no lo aprobaron. ¿Por qué creen ustedes que no lo aprobaron? Ahí mismo lo dicen, porque se puede estar en contra de nosotros, ¿no? Pero lo que yo veo acá, hermanos, es que estos príncipes sentían temor por parte de David. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 5. Cuando ellos se dan cuenta en realidad quién es. Este es David, dicen. Ellos solían danzar y cantar acerca de él. Saúl ha matado a sus miles, pero David sus 10,000. Entonces ellos estaban, cuando se dan cuenta que es David, hermanos, ellos no aprueban esto, porque no sentían esa confianza con David, ¿no? Habían algunos líderes que no confiaban en David y estos eh, ellos tenían en el campo de batalla, temían que podían volverse en contra de sus propios hombres. Eh, y también lo que podemos notar acá es que David no se recordaba que ellos sí tenían muy presente el hecho de que él había matado al gigante Goliat, ¿no? Porque por eso es que ellos cantan dicen esta expresión acerca de David. Sabían bien quién era. Ahora nosotros, hermanos, en el mundo o las demás personas nos conocen por quiénes somos o no nos conocen por quiénes somos. Porque aquí estos príncipes sabían bien quién era David, que había matado a un gigante y que había hecho desastre con el ejército de los filisteos. Entonces es importante nosotros saber cómo es que nos conocen a nosotros en el mundo. Nos conocen como
personas que, que hacen lo justo o tienen otro concepto de nosotros. Eso sería importante o sería interesante saberlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que estamos actuando bien cuando nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Que estamos cometiendo algún error. Entonces, eh, vemos acá, hermanos, que pareciera que David quisiera pelear contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no es así, no es así. El padre nunca iba a dejar que esto sucediera, ¿no? En ese momento podemos notar acá que el corazón de David estaba en una mala posición. Eh, él, él sabemos que se sentía triste, él lo explica en un salmo por la traición de su propio pueblo, ¿no? Pero el Padre nunca lo abandonó, hermanos, y eso es lo que nosotros también debemos de tomar en cuenta, que a pesar de que eh, muchas veces el enemigo nos va a querer ver derrotados, el Padre nunca nos va a abandonar, así como lo hizo con David, no lo abandonó, más bien le mostró la salida, ¿verdad? Para, para que él se fuera de ahí, ¿verdad? Y todos estos eventos, hermanos, todos estos eventos, esto lo que le pasó aquí a David, en el versículo 8, eh, dice él, pero ¿qué te he hecho? ¿Qué has encontrado en tu sirviente desde el primer día que yo estaba delante de ti, aún hasta este día que yo no vaya a la guerra contra los enemigos de mi Adón el rey? Eh, Sabemos que todos estos eventos, hermanos, son y fueron, ¿verdad? Una llamada de atención, no solo para el ungido del Padre, sino que hasta ahora, hasta nosotros, esas palabras llegan y resuenan hasta ahora, hasta nuestros días, para que nosotros aprendamos que no podemos desaparecer fácilmente del mundo, ¿no? No podemos desaparecer o no podemos am, dejar de hablar con la gente, por así decirlo, sino que a pesar de las adversidades, nos mantenemos fieles al Padre, así como lo hizo David, ¿verdad? ¿Qué hizo David? David estaba en la tierra de los filisteos, pero nunca adoró a sus dioses, nunca se metió con sus mujeres, ¿verdad? Sino que mantuvo a él, se mantuvo él y a todos sus hombres apartados, ¿verdad? De, de tanto del pueblo de los filisteos como de sus mujeres y de sus costumbres, ¿no? Entonces, eh, hermanos, podemos ver acá que lo que hemos aprendido, ¿verdad? Esto no es, eh, como así decirlo, hablar mal de un ungido porque hizo mal algo. No, esto es algo que nos queda a nosotros para ejemplo y amonestación ahora en nuestros días, para que nosotros veamos qué fue y cómo se mantuvo fiel este, este ungido del Padre, ¿no? Ahora, quiero que me acompañen, hermanos, ahí al libro de Hebreos,
Hebreos 10, Hebreos 10 del 26, del 26 al 39. Dice, porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una expectativa temerosa de juicio y indignación que consume a los enemigos. El hombre rompe la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo Kadosh y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la gracia de Yahweh, porque al único que nosotros conocemos es Él que dijo, la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago, y después dijo, Yahweh juzgará a su pueblo. Qué cosa terrible es caer en las manos de un Elohim vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber recibido la luz, soportaron sufrimientos, una gran tribulación. Algunas veces fueron públicamente ultrajados y perseguidos, mientras otras veces permanecieron fieles a aquellos compañeros que eran tratados de la misma forma, porque compartieron los sufrimientos de aquellos que fueron echados en prisión. También sus pertenencias fueron arrebatadas. La aceptaron con agrado porque sabían que lo que poseen es mejor y duraría para siempre en los cielos. Así que no desechen ese valor que tienen, que conlleva una gran recompensa, pues ustedes necesitan paciencia para estar firmes, y habiendo hecho la voluntad de Yahweh, pueden recibir lo que Él prometió, porque hay tan, pero tan poco tiempo, y el que va a venir en verdad vendrá, no tardará. El justo por emuná vivirá, y si retrocede, mi alma no estará complacido con él. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por el contrario, estamos confiados y por lo tanto perseveramos nuestras almas. Entonces, hermanos, lo que, lo que yo comparo acá con esto aprendido en el libro de Samuel es que si nosotros, hermanos, sabiendo, eh, pecamos, por así decirlo, ya no hay más sacrificio. Mire David, él se mantuvo fiel. Estaba, como ya había dicho, estaba en una tierra que no era de él, pero no adoraba a otros dioses y no se metía con sus mujeres. Entonces, eh, esto de Hebreos es algo que nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque podemos copiar el mismo ejemplo de David. ¿Y cuál es ese? Mantenerse fiel al Padre. Él se mantuvo fiel, y eso es lo que nos deja a nosotros esa, esa enseñanza, ¿no? Que si nosotros, como dice acá, qué cosa terrible es caer en las manos del Elohim vivo. Imagínense, hermanos. Por eso es importante que nosotros
nos mantengamos fieles al Padre. Bien, así que este ha sido mi comentario. Hermanos, vamos a iniciar con sus comentarios. Adelante, pastor. Sí, Arielito, gracias. Recordemos, hermanos, que hasta este momento y en el capítulo que se leyó ayer, como comenzó Ariel, aquí vemos nosotros que ya Saúl dice que el corazón de Saúl estaba ya golpeado y con pánico. ¿Por qué? Como podemos ver ya en el capítulo 29, los cientos y los miles. Entonces aquí podemos ver que por eso, hermanos, cuando la persona ya abandona y el padre lo abandona, déjenme decirle, hermanos, que todo, nosotros sabemos desde el principio que Él es el que pelea las batallas por nosotros, siempre y cuando nosotros estemos en obediencia a su Torah. ¿Por qué? Porque recordemos que desde el principio, cuando ya Yehoshua iba a tomar posesión, le dice, como estuve con Moshe, mi siervo, también estaré contigo. Solamente sé fuerte y valiente a eso. Pero en cuanto a Saúl, nosotros vemos que Saúl abandonó los mandamientos. El padre ya no le hablaba ni por profetas, ni por los Cohen, ni Tumín y Urín. ¿Por qué? Porque él había cortado la comunicación directa que era el padre, ¿no? Matando a los profetas, matando a los Cohen, perdón. Así que en este momento nosotros podemos ver, hermanos, que aquí ya los filisteos estaban a punto de pelear con Israel, ¿no? Y David estaba iba también a la retaguardia, ¿no? Como un guardaespaldas personal de Agis. Pero aquí vemos que el padre utiliza a los enemigos, hermanos, los jefes de los filisteos no permitieron que David fuera. ¿Por qué? Porque dijeron, se nos va a voltear. Se nos va a voltear. Entonces ellos tuvieron temor. Pero eso no es obra del enemigo, sino es obra del Padre, hermanos. Poniendo temor en el corazón del propio enemigo. ¿Para qué? Para que David no fuera y peleara con sus propios hermanos. Porque recuerden que Israel es bendito. Y por lo tanto David no podía ir y pelear contra el mismo Israel. ¿Por qué? Porque eso es penado por medio del Eterno. Nadie puede levantar la mano contra Israel, hermanos, porque son vencidos, son derrotados. Pero en este caso vemos que Saúl, el líder de Israel, ya se había apartado de la Torá, de los mandamientos, y ya el Eterno ya no tenía esa comunicación con él. Entonces vemos en el error grande que él cayó. Eso es un claro ejemplo de nosotros, para nosotros, hermanos, que nosotros no nos tenemos que apartar ni de día ni de noche, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siempre perseveremos en la Torá, cumpliendo sus mandamientos, ¿no? Estatutos y decretos para que esa dirección siempre esté, hermano, en cada uno de nosotros directamente con el Padre. Nosotros sabemos que el control, hermano, siempre lo tiene el Eterno. Por eso es que en nuestros corazones siempre tiene que estar en shalom y en comunicación con el Eterno para no altercar contra nuestros propios hermanos. Porque en este tiempo, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para altercar contra nuestros propios hermanos? Aquí David, hermanos, él supuestamente él iba a ir a pelear y estaba a la retaguardia. ¿Pero por qué? Porque él ahí estaba sirviéndole al rey Agis. Pero solamente él sabe el propósito. Y yo no me atrevo a decirle mentiroso ahí a David, no. ¿Quién soy yo? El Padre perdone mis labios, pero realmente yo no me atrevo a decir tal palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque los propósitos del Eterno, nosotros no lo sabemos, porque dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces aquí nosotros tenemos que ver un punto diferente, hermanos, que si David estaba en el territorio de los filisteos, es por un propósito divino. Entonces, hermanos, hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Todos los errores siempre van a perseguir al ser humano. Por eso, hermanos, bendito es el hombre que nunca dio su pie al resbaladero, hermano, o que nunca anduvo en caminos de pecadores. Bendecido es ese hombre. ¿Por qué? Porque a él nunca
lo van a perseguir los errores en cuanto venimos de un camino distorsionado, hermanos. Nosotros tenemos que orarle mucho al Padre. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde el enemigo entra y quiere hacer su nido en cada corazón, en cada cabeza de los hermanos. Es una lucha constante para cada uno de nosotros, pero sobre todo, hermanos, no perdiendo el enfoque. ¿Quién es el que está con nosotros? Por eso hay un salmo muy bonito que dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda y mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. En Éxodo 16 también dice que ustedes estén tranquilos, porque yo soy el que peleo la batalla por ustedes. Entonces, hermanos, aquí el control lo tiene el Eterno, pero ¿con quién? Con el hombre que guarda sus mandamientos y hace conforme a sus estatutos y los guarda para como testimonio de él. ¿Por qué? Porque solamente así el Padre nos va a defender de las manos del enemigo. Ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias. Gracias, pastor. Gran comentario. Adelante, hermano Jerry. Gracias, Ariel. Retrocediendo un poquito, para recordar por qué David estaba lejos de las manos del rey Saúl. Era porque en el capítulo 24 de Primera de Samuel, versículo 6, cuando acordamos que Saúl fue a encontrar o a matar con 3,000 hombres escogidos de todo Israel a matar a David, resulta que se quedan dormidos en una cueva y David tuvo el chance de matarlo al rey Saúl. Entonces en el versículo 6 él dijo a sus hombres, Yahweh no permita que yo haga tal cosa a mi señor, el ungido de Yahweh, como levantar mi mano contra él. Él, después de todo, él es el ungido de Yahweh, dice. Entonces, lo que vemos es que él cumple con la Torá 100%. Yo no he visto mentira en él todavía. Quizás hay algo más allí que nos puede engañar la mente, pero yo no he visto mentira ni mala intención de David. Al contrario, él se apartaba. Él se apartaba de no pecar contra el Padre, porque él tocar a uno del pueblo de Israel, pecaría contra el Padre. Él nunca podía pelear con su pueblo Israel, nunca. Estaría peleando contra el Padre. Estaríamos maltratando el pacto que hizo el Padre con Abraham Avino. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran. Entonces, en el capítulo que estamos en el 29, no estaban equivocados los filisteos. Dice, pero los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron, haz que el hombre regrese y vuelva al lugar de apartarse para él. No dejes que él venga a la guerra con nosotros, porque en el campo de la batalla puede volverse nuestro enemigo. Ahora, si nos vamos al libro de... ¿Dónde estás? Primera de Crónicas, capítulo 12, desde el versículo 19 hasta el final, yo creo. Sí, hasta el final. Voy a leer una partecita nomás, pero se van a dar cuenta que sí no podía pelear el rey David en contra de su pueblo, dice. Primera de Crónicas, hermano, perdón. Sí, pastor. Primera de Crónicas, capítulo 12, arrancamos del versículo 19. Dice, de Manashe, algunos se pasaron a David cuando él estaba ahí con los filisteos para pelear contra Saúl, pero al final no los ayudaron porque los jefes de los filisteos, después de consultar, despidieron a David diciendo, él se pasará a su amo Saúl al costo de nuestras cabezas. Mientras él estaba de camino a Ziklag, aquellos que se pasaron a él de Manashe incluyeron a Adnah, Yosabat, Yediel, Mijael, Yosabat, Eliú y Siltai, comandantes de miles de Manashe. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores porque todos eran hombres fuertes y valientes que eran comandantes en el ejército. Ciertamente refuerzos para asistir a David le llegaban diariamente hasta que hubo un gran ejército como el ejército de Elohim,
hasta ahí ya tenemos claro que Elohim volvió todo su ejército, porque ya para entonces yo creo que ya estaba muerto Shaul después de la batalla que había pasado. Entonces dice el 23, a continuación, estos los números que aquellos que vinieron hacia David en Hebrón armados para la guerra, para transferirle a él el reino de Shaul conforme a lo que Yahweh había dicho. Los hijos de Yahudá que cargaban escudos y lanzas numeraban 6,800 solamente de Yahudá, y así hay un montón de números con toda la tribu de Israel. Entonces acá nos damos cuenta que el rey David no iba a pelear en contra de su pueblo nunca, porque estaría, según los comentarios de mi Biblia, dice, estaría peleando contra el Eterno. Y él sabemos que él es un escogido, ungido del mismo Eterno por medio de Samuel, del profeta. Hasta ahí mi comentario, Arielo. Gracias. Gracias, hermano Jerry. Bonito comentario. Así es. Adelante, hermano Jorge. Al hermano Enrique o a la hermana Ruth. Yo voy a comentar de último. Adelante, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Gracias al hermano Jorge por cederme su lugar. Yo creo que ya, hasta ahorita hemos visto ya buenas explicaciones respecto a este capítulo, ¿no? Yo quería ver el versículo 3 que dice, los jefes de los filisteos preguntaron, ¿qué están haciendo estos hebreos aquí? Achís respondió a los jefes de los filisteos, este es David, que era siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado con nosotros por algún tiempo, aún este segundo año, y no he encontrado falla en él desde el momento que se unió a mí hasta ahora. Entonces, hermanos, este versículo refleja, ¿no? ¿Cómo podríamos decirle? La diferencia o una tensión espiritual, ¿no? En la que David se hallaba, porque él era un ungido por Yahweh, ¿no? Pero estaba marchando con los enemigos del pueblo de Yahweh, ¿no? Y aquí David parece haber estar un poco, ¿cómo decirlo también? Confundido en identidad, ¿no? Y su llamado también, ¿no? Pero aquí también vemos algo muy importante, que Yahweh es capaz de usar incluso a los enemigos, ¿no? Para redirigir a sus siervos cuando se pueden desviar del camino. A veces, hermanos, no es nuestra fidelidad la que nos libra, sino la fidelidad de Yahweh, ¿no? A su propósito eterno. Él actúa con gracia y misericordia, incluso cuando nuestras decisiones no puedan ser muy claras. Y esto nos recuerda que la soberanía del Padre, ¿no? Trasciende todos nuestros errores y que Él vela por su plan, incluso cuando nosotros no lo podamos entender, ¿no? Y bueno, hermanos, aquí hay un versículo que podría reforzar esto, ¿no? Que está en Salmo 37:24, que dice, aun cuando caiga, no será derribado del todo, porque Yahweh lo sostiene con su mano. Y acá en este versículo, hermanos, David está a punto de tropezar gravemente, ¿no? Y Yahweh lo sostuvo, preservando no solo su integridad, sino también lo que vendría para él, ¿no? Que iba a ser algo muy grande. Ahora en el versículo 6 dice, de modo que Ahish hizo llamar a David y le dijo, como Elohim vive, tú has sido recto y aprobado a mis ojos, y yo mismo estaría más que complacido que fueras en campaña conmigo, porque no he encontrado nada malo contigo desde el día que llegaste hasta ahora. Sin embargo, los jefes no confían en ti. Y ahora, hermanos, aquí no vemos que cómo David halló gracia, ¿no? Ante un rey extranjero, lo cual evidencia, hermanos, que la presencia de Yahweh en sus siervos puede ser reconocida aún por quienes no forman parte del pueblo, ¿no? Ahish no solamente lo valora, sino que incluso invoca el nombre de Yahweh al hablar con David. Y esto nos enseña, hermanos, que los hijos de Yahweh están o estamos llamados a hacer luz, ¿no? Aún en medio de culturas o sistemas que no lo conocen.
Podemos ser respetados, aceptados o incluso admirados por quienes no comparten nuestra fe, pero eso no significa que pertenezcamos a su mundo, ¿no? Somos extranjeros. Esta aceptación puede ser momentánea o parcial, pero nuestra identidad y lealtad siguen siendo con el Padre. Ahora, ¿qué dice Mateo 5:14? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una montaña no puede ser escondida. Y aquí vemos, hermanos, que David, aún en un entorno hostil, no dejó de ser luz, ¿no? Así también cada uno de nosotros está llamado a reflejar la luz del Mashiach en cualquier lugar donde nos encontremos, sin perder su identidad, ¿no? Ni comprometer el llamado. Ahora, hermanos, aquí en el versículo 9, Agis respondió a David: yo sé que tú eres bueno a mis ojos, no obstante los jefes de los filisteos han dicho, él no subirá con nosotros al campo de batalla. Y hermanos, aquí en este versículo, en otra versión que estaba leyendo, dice que Achish respondió a David que compara, o sea, le dice, ¿no? Yo sé que tú eres tan bueno ante mis ojos como un malaj de Elohim. O sea, lo compara con un ángel, ¿no? O sea, y eso era verdad, pues, ¿no? O sea, David era en efecto un hombre apartado, era guardado y enviado por Yahweh, ¿no? Con un propósito muy importante. Y su presencia traía bendición, su conducta inspiraba respeto, ¿no? Y su camino estaba siendo dirigido, ¿no? Por Elohim. Y hermanos, ese rechazo por parte de los filisteos, muy lejos de ser algo en contra de él, ¿no? Una humillación, más bien fue una redención encubierta, ¿no? Yahweh no permitió que David levantara su espada contra su propio pueblo, ¿no? O sea, a veces cuando el mundo nos cierra puertas es Yahweh, ¿no? Protegiéndonos de decisiones que comprometen nuestro destino, ¿no? Ahora, David, sin saberlo, está siendo guardado por la mano invisible del Padre, ¿no? Quien estaba, ¿no? Estaba encaminando, ¿no? Su destino. Y esa bendición especial era evidente, hermano, no solamente entre los suyos, sino también ante los extranjeros. Hay dos versículos que están relacionados con esto, hermano. Lo voy a leer así. Es en 2 de Samuel 14:17, que dice: entonces tu sierva dijo, sea ahora la palabra de mi Adón, el rey, para traer descanso. Porque mi Adón, el rey, es como un malaj de Elohim para discernir lo bueno de lo malo. Y Yahweh tu Elohim esté contigo. Y también, hermanos, en 2 de Samuel 19:27 dice, y él ha hablado mal de tu siervo, a mi Adón el rey. Sin embargo, mi Adón el rey es como un malaj de Elohim. Haz lo que mejor te parezca. Y estos versículos, hermanos, muestran, ¿no?, cómo David era repetidamente comparado con un mensajero de Yahweh. No por sus palabras, no solamente, sino también por su sabiduría, discernimiento y también por la dirección divina que recibía, ¿no? Y el reconocimiento de esa unción espiritual era evidente, ¿no? Incluso para quienes no formaban parte del pueblo. Y ahora, hermanos, viniendo de esto, cuando nosotros sentimos que el mundo nos pueda rechazar o que ciertos caminos se cierran, no siempre es un castigo, ¿no? No debemos tomarlo eso como una pérdida tampoco, ¿no? A veces es la protección directa del Padre, ¿no? Yahweh en su fidelidad puede usar hasta las decisiones de nuestros enemigos para preservarnos del error, del pecado o también de acciones que podrían marcar nuestro futuro. Claro que de una forma negativa, ¿no? Bueno, hermano Ariel, ese es mi comentario hasta ahora. Gracias, hermano Enrique, por su comentario muy completo. Y igual miré unas versiones ahí que decían lo mismo de David, pero la mía no lo decía, que era comparado con, Agis lo comparaba como un Malach, ¿no? Sí, con Malak. En otras versiones sí lo dice. Sí, en otras Gracias, hermano versiones sí. Enrique. Hermana Ruth. A ver, shalom, shalom. Me da gusto de verles ahora toditos ahí, barboncitos. Les veo cada vez más larguitos. Bueno, aquí como podemos ver, cómo empezó primero de lo que le dijo a Ahish en el 1 de Samuel capítulo 27, cuando le llevaron
a David a su lado, ¿no? Y se hizo pasar como loco. Y él le dice de que, ¿por qué traen a este hombre? Si a la vista está loco. Cómo poco a poco se ha ido ganándose la admiración de este rey, ¿no? Desde el 6 hasta el 10 prácticamente, se ve cómo David está envuelto en una encrucijada, prácticamente estar entre contra su pueblo y sus hermanos, pues israelitas, o seguir viéndose bien ante los ojos de Ahish, ¿no? Este, David se había convertido, pues, mm, supuestamente enemigo de su propia tribu y de su nación Israel, debido a su relación que estaba aparentemente bien con Ahish. Él no sabía pues qué hacer, ¿no? Si pelear contra su pueblo o seguir de seguridad de Ahish. Pero al mismo tiempo se ve que confiaba en que los filisteos lo protegerían de Shaul. Bueno, también podemos ver que quizás él se preguntaba que si debería luchar contra el hombre al que lo reconocía firmemente como el rey ungido de Yahweh, o debería volverse contra Kish, el rey de Gad, quien le mostró tanta gracia, hospitalidad, confianza. ¿Cómo se habrá sentido David al estar en esa situación? Eh, a pesar que él era un hombre justo, aparentemente hasta ese momento ante los ojos del Padre, ¿no? Pero a pesar de la situación que le estaba pasando, todos nosotros sabemos que el Padre tenía el control de todo. Mm, Se ve que en esta situación, sin importar cómo hubiera procedido, habría tenido sangre en sus manos y pecado en su corazón. Claro que este dilema sin salida fue el resultado de una serie de decisiones poco admirables y de la inclinación que tenía David a la mentira, el engaño y la autoprotección a toda costa, para que él siga ahí como seguridad del rey Ahish. Pero Yahweh tenía grandes planes y propósitos para él, y solo como el Padre sabe hacerlo. Intervino invisiblemente, inesperadamente, y David se liberó milagrosamente de tener que elegir entre luchar contra el pueblo de Israel o contra Ahish. Pero eso no significaba que sus acciones no tuvieran consecuencias terribles. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 30. ¿Cómo es que, poniéndonos un momento a pensar, cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos en una prueba semejante? Aumentaríamos nuestra emuná y confiaríamos de que el Padre nos va a liberar sí o sí, o que por nuestra no estar firmemente o desobedeciendo la instrucción, confiados de que un hombre nos va a proteger, ¿no? Qué difícil esta situación, qué difícil totalmente. Como dice aquí en 1 de Samuel 29,
Ahish respondió David, yo sé que tú eres bueno a mis ojos. No obstante, los jefes de Filistín han dicho, él no subiría con nosotros al campo de batalla. También se ve como Ahish pensaba que también podría volverse su enemigo. Tanto como David y como Ahish tenían desconfianza el uno del otro. Wow, yo creo que nadie quisiera pasar esa situación que David estaba pasando, ¿no? Totalmente difícil estar protegido por uno y a la vez no querer hacer daño al otro, que era su pueblo. Wow, no sé. Me quedo con esa inquietud, amado Ariel. Gracias, hermana Ruth, por su comentario. Hermano Jorge. Dejaron algo para mí por ahí. Bueno, este, eh, sí, cuando de todos estos versículos que usted ha leído, recordemos que David siempre, eh, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, siempre se acercaba a, a donde estaba Aquís. Y tanto fue la confianza que este rey tuvo con David hasta nombrarlo como su guarda personal. Y en el capítulo 28 vemos que le dice, pero tenga en cuenta que si yo voy a salir a la batalla, tú también tienes que ir juntamente con tus hombres. O sea, la protección que le daba también tenía sus condiciones, ¿no? Ahora, eh, él le responde, tú sabes lo que tu siervo va a hacer. Él le está diciendo claramente, ¿sí? Entonces, cuando entramos al capítulo 29, vemos el sentido de propiedad que tiene David, que a pesar de estar en el campo de los adversarios, él no iba a levantar su espada en contra de sus hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que ese mismo, el pueblo de Israel, sabía quién era David, sabía que ya había sido ungido para ser el próximo rey. Tal vez no todo el pueblo lo sabía, pero como siempre he dicho, siempre hay un yo lo vi o yo escuché, ¿sí? Entonces, esa voz, aunque con una persona que escuche que usted, que haya escuchado que David iba a ser rey, con eso basta, hermano. La noticia se riega, ¿sí? Pero aquí la lección que nos está dando es de que no debemos de perder nuestro sentido de propiedad, no importa en qué terreno estemos, ¿sí? Si nosotros estamos en este mundo, la palabra dice estamos en este mundo, no somos de este mundo, ciertamente, pero todos los días es una realidad que nosotros salimos allá afuera. No podemos perder nuestro sentido de propiedad solamente por darle gusto al hombre, ¿sí? Si usted es hebreo en Spring Valley o es israelita en Spring Valley, es usted israelita donde quiera que usted se pare. Y ese sentido de propiedad, ahí vemos que el padre eh, no permitió que David fuera a la batalla. No porque David iba a ir a pelear contra sus hermanos. Ellos bien claro lo dicen. No sea que en el campo de batalla se vuelva en contra de nosotros. Y eso era lo que iba a suceder. Eso era lo que iba a suceder. ¿Sí? Qué triste y lamentable
hoy en día, hermano, que personas que han estado dentro de una congregación, después esas mismas personas ataquen a sus hermanos. Eso es terrible. Y hoy en día está a flor de piel eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona pierde su sentido de propiedad. Dice, bueno, yo ya no pertenezco a tal remanente, tal quejilá, y pues ahora voy a despotricar contra ellos. ¿Sí? Eso es cuando una persona pierde el sentido de propiedad. ¿Sí? Hermano, si nosotros estamos peleando en el mismo ejército, somos soldados de un mismo ejército, ¿por qué vamos a pelear en contra de los demás? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón, hermano, porque al final del día, estemos de acuerdo o no, pero si nos mantenemos siguiendo las instrucciones del Padre, un día nos vamos a encontrar. Un día nos vamos a encontrar nuevamente. ¿Y qué vamos a decir? Ah, no, yo peleé con él. ¿A qué cielo, a qué tierra prometida nosotros vamos a entrar? No creo que haya 2 o 3 o 4 tierras prometidas donde usted va a estar aquí, otro por allá, para que no nos encontremos. Eso es algo ilógico. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, mire, yo jamás le voy a dar la espalda a usted. Jamás. Y se llenan la boca. Pero dése usted la vuelta y ya lo están acuchillando. Eso no es tener propiedad, eso no es tener amor al hermano. Eso es ser una persona ventajosa, traicionera, que mientras está comiendo bien, oh, estoy bien contigo, pero no le des de comer, ya eres tu enemigo. Eso es, mire, hermano, eso es terrible, pero aquí vemos que David jamás perdió su sentido de propiedad. ¿Sí? Y eso el padre lo sabe. El padre vio, dice que es un hombre conforme al corazón del padre. ¿Sí? Entonces, él no lo dijo, pero me imagino que ha de haber dicho, padre, líbrame, porque yo no voy a levantar la espada en contra de mis hermanos. Jamás. Ese es mi pueblo. Esa es mi tierra, esa es mi nación. Son mis hermanos. ¿Cómo los voy a matar? Nada más por complacer a un hombre. O porque estoy en una tierra contraria. Eso no. Y aquí ellos dice que los príncipes de los filisteos no tenían confianza en él, porque sabían quién era. Por eso dice que, oh, ellos danzaban y cantaban, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. No tenían confianza que él iba a pelear en contra de sus hermanos. Pero lo más importante, hermano, es de que no importa en qué terreno estemos, cuando nosotros decimos ser verdaderos israelitas, no importa dónde usted esté, ¿sí? El amor que nos une por el pueblo de Israel, ¿sí? Va más allá de todas nuestras indiferencias. Podemos estar no de acuerdo en muchas cosas, pero el amor con el cual el Padre nos ha comprado a cada uno, eso nos une. ¿Sí? Y no podemos pelear en contra de nuestros hermanos. David le pregunta, ¿pero qué he hecho yo para que no pueda yo ir a la batalla? Ese ya nada más podría yo decir que es una frase que utilizó David, porque ya el padre ya lo había librado de no ir a esa batalla, a derramar sangre de su propia
de sus propios hermanos. ¿Sí? Entonces él aquí le dice que él ha sido recto. Le está diciendo todas sus cualidades que él tiene. Tú has sido recto, muy buena persona y todo y todo. Y eso es lo que la gente que no conoce al Padre, si usted no pierde su identidad, no pierde su sentido de propiedad, donde quiera que esté va a decir, mira, ese joven es apartado, tranquilo, no se mete con nadie. Todas esas cualidades. Pero si usted pierde su sentido de propiedad, ¿qué van a decir? No, no, mira, ese es un tramposo, mentiroso, chismoso, problemático. Ah, y sobre todo traicionero, que si vienen sus propios hermanos, levanta su espada. Entonces, yo veo que este capítulo nos hace reflexionar en qué realmente somos. O sea, o somos o no somos. Y yo puedo decir, ok, yo pertenezco al remanente Yeshua, fuente de amor. Pero mañana no estoy de acuerdo con algo y ya. Ah, no. Y mire, esos no sirven para nada. Eso no es. Eso no es. Ya comí aquí, quédese callado, tranquilo, vaya si usted no está de acuerdo, que el Padre lo acompañe, lo cuide y lo guarde, pero manténgase en la palabra. Si usted cree usted estar en su razón, pues su razón tendrá para irse o su razón tendrá para quedarse. Pero no podemos estar hablando de nadie. Allá que el Padre, como dijo David, juzgue Yahweh entre tú y yo. Nada más. Eso es todo, hermano. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Jorge, por ese comentario muy bonito y bastante explicado, ¿verdad? Y también le doy gracias a mis hermanos por sus comentarios, por hacerse presente, por prepararse, por tomarse el tiempo estar aquí, ¿verdad? Y sabemos que nos va a servir, hermanos, que esto no se va a quedar guardado, esto lo tenemos que compartir y también lo tenemos que vivir, ¿verdad? Así que gracias a mis hermanos por sus comentarios, muy, muy, muy bonitos y completos, ¿verdad? Eso es lo bonito de los estudios, cada uno tiene un comentario y sin duda no es igual al otro. Y eso es lo bonito porque cada comentario nos va ayudando a completar ese conocimiento, ¿no? Que vamos adquiriendo, porque cada hermano eh, saca un comentario conforme a lo que se aprendió, pero es diferente y constructivo, que es lo que más se aprecia, ¿verdad? Así que, gracias hermanos, vamos a concluir con una oración, pastor. Amén. Sí, hermano Ariel, gracias por este estudio. Yo quiero concluir con algo que, que nos sirve a nosotros como israelitas. Por allá en los años de 1985, yo crecí, nací en una finca donde mi padre era el que administraba esa finca. Él era el anciano que predicaba en esa iglesia. Pero llegó el tiempo que despidieron a toda la gente y la iglesia que estaba ahí era de muchos hermanos y todos se fueron por cada quien por su lugar. Y todos se fueron por sus propios caminos, abandonaron los caminos del Eterno. Pero yo tengo el ejemplo claro de mi viejito, que él siempre caminó en integridad. ¿A qué va esto, hermanos? ¿A qué va esto? Reflexión del día 5. Recordemos que
A donde nosotros vayamos, bien sea a Perú, a Chicago, a Guatemala, a cualquier parte del mundo, a México, El Salvador, nunca nos apartemos del Eterno, hermanos. Porque así como David vivía en tierra filistea, la presencia del Padre siempre estuvo con él. No se apartó ni de día ni de noche, hermanos. Nosotros no sabemos para dónde nos va a llevar el Eterno, pero lo que sí sabemos, que si hacemos la voluntad, el Espíritu del Padre va a estar dentro de nosotros y nos va a guiar para que nosotros hagamos siempre lo correcto delante de Él. Entonces yo me quedo con esto, hermano Ariel. Muchísimas gracias por este estudio y a cada uno de mis hermanos. Vamos a orar dándole gracias al Padre. Vamos a darle gracias por este estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito, glorificado, exaltado y reverenciado es usted, Rey amado, Rey de la gloria. Oh Padre eterno, en esta hora le damos gracias por este estudio, por esta reflexión, mi Rey amado, donde nosotros aprendemos cada día que va pasando, Padre eterno. No importa el lugar, no importa la circunstancia donde nosotros nos encontremos. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice su Torá, Padre, para que su Ruach no se aparte de nosotros, Padre, porque es lo único que está en nosotros para que nos guíe a toda buena obra y justicia. Bendiga a cada uno de mis hermanos en diferentes partes donde nos encontramos. En Perú, por mi hermano Enrique, por mi hermana Ruth Sandoval también que está en Perú, por mi hermano Ariel que se encuentra en Chicago, a su esposa, toda su familia que con él vive. Por mi hermano Jorge, su esposa y toda su familia. Por mi hermano Jerry, mi hermana Ada también, Padre eterno, por sus hijos, sus hijas y por toda su familia. Por su servidor, mi Rey amado, también bendiga a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, así como por mi hermana Romy, Padre. También bendígala a usted grandemente, ponga shalom en su corazón. Y por todos mis hermanos, los que estamos siempre, Padre eterno, en la congregación Yeshua, fuente de amor. Bendígalos grandemente, mi Rey amado, en su infinita piedad, mi Rey, le pido y le suplico que las bendiciones sean igual para todos, mi Rey amado, conforme a nuestra entrega y búsqueda, mi Rey. Oh Padre eterno, le damos gracias, mi Abba Kadosh, por cada uno de nosotros, por nuestros hogares, nuestros matrimonios y sobre todo por todo el pueblo de Israel, esos millares y millares que han salido de las 12 tribus de Israel, Padre, que somos como las arenas del mar y las estrellas en el firmamento, Padre eterno. Gracias por esa oportunidad, la que usted nos da de ser parte de ese pueblo que usted apartó y santificó en Israel. Gracias por sus mandamientos, estatutos y decretos, por este conteo del Homer, mi Rey amado, le doy gracias. Por favor, oh eloge y eloge de nuestros padres, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, le suplico con temor y temblor, Padre eterno, que sea usted limpiando nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, cuerpo y alma en estos 50 días, Padre eterno, para que nosotros en el día 50 nos presentemos delante de su presencia, limpios de mano y corazón puro, Padre, porque usted, Padre eterno, al humilde lo ve de cerca, Padre. Ayúdenos a cultivar la humildad en nuestros corazones, Abba Kadosh, para que usted, Padre eterno, pueda encontrar gracia en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Rey amado, por este estudio en el cual hemos estado juntos, mi Rey amado, y juntos es nuestro crecimiento, Padre eterno. Gracias, mi Rey amado, porque solamente a usted nosotros venimos y pedimos y confiamos y le suplicamos, porque nosotros sabemos que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, se lo pido y se lo suplico, que sea usted, mi Rey amado, cuidándonos y protegiéndonos. Y sobre todo, Padre, nosotros sabemos que es usted quien pelea la batalla por nosotros. Amén y amén. Amén.
Amén, amén. La oración del conteo del Omer. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, Asher Asher kedishanu, bemivotav, bemivotav, betivanu, betzivanu, al sefirat haomer. Al sefirat Sefirat haomer. Haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Bendito Yahweh, eres tú, Yahweh, nuestro Elohe, Rey del universo, nuestro nuestro Elohe, Elohim, Rey del universo, universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos que nos ha quien nos ha santificado con sus santificado con sus mandamientos mandamientos y nos ha ordenado y nos y ha nos ha ordenado ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo lo concerniente a la concerniente a la cuenta cuenta del Omer. Hoy es el día 5 Hoy es el día 5 y quedan y quedan 5 días 45 días a para llegar a Shavuot. Shavuot. Aleluya. Bendito es nuestro Abacadosh, hermanos, quien vive Amén. y permanece para siempre. Gracias Amén. a todos.